Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, en esta mañana de día lunes. Una vez más, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestra ciudad, a nuestro país y a nuestras familias también. No olvidemos que nuestro Dios es un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, aún muestra sus bondades, aún en el tiempo, en la vida que nos da, y debemos mostrarnos agradecidos también nosotros. En esta mañana vamos a compartir el tema la Biblia y los gobernantes. Ese va a ser el título. Ya en prédicas anteriores habíamos ya hablado. No obstante, esta semana queremos hacer hincapié en lo que es el tema de los gobernantes, la autoridad, en fin, las esferas de autoridad, algunos ejemplos bíblicos de personajes bíblicos que también hicieron mucho por su nación, y seguramente tendremos muchos principios, obtendremos de las escrituras para aplicarlas en nuestra vida, aplicarlos en nuestra vida real, ¿sí? En la vida en que vivimos. Ustedes saben que esta semana, este domingo, como todos los bolivianos, vamos a elegir a nuestro próximo presidente o presidenta, no sabemos, a los diputados, senadores, vicepresidente, en fin. Y bueno, y todos como que ya estamos listos para ir a las urnas. Todos tenemos que ir. Y los cristianos también tenemos deberes que cumplir, y uno de esos deberes es el deber cívico y de ir a sufragar, a cumplir ese mandato que las leyes terrenales nos lo exigen. La Biblia, la pregunta entonces es, ¿los cristianos deben ir a votar? La respuesta es sencillamente, claro que sí. Otra pregunta, ¿los cristianos o las personas deben cumplir sus deberes para su nación? La respuesta es sí, claro que sí. Como veremos, muchos versículos, algunos versículos que vamos a ir leyendo de la palabra de Dios. Empecemos leyendo en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Por favor, le invito a abrir la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, escuche por favor en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice así, escuchemos, dice así: Pablo el apóstol está explicando, está dando, es más, el Señor a través de Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Todos usted y yo debemos rogar a Dios, debemos pedir, debemos agradecer a Dios por todos los seres humanos, por todos los hombres, mujeres, niños, la oración intercesoria. Pero dice, por los reyes también, por los presidentes, por las autoridades, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que un primer principio que aprendemos de la Biblia, una orden emanada del mismo Dios a través de Pablo, para que usted y yo debemos orar, oremos a Dios. Nuestras plegarias deben ser por todos los seres humanos, pero también por las autoridades, por el próximo presidente. Debemos pedir a Dios, decir, oh Señor, tú sabes, Señor, dice la Biblia que Él pone autoridades, Él saca autoridades. Dios es la autoridad máxima en este universo y Él ha delegado, por cierto, ha puesto en cada nación presidentes, vicepresidentes, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, etcétera. Toda la autoridad viene de Dios. Dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Es agradable. Dios quiere siempre que un gobernante dice que vivamos en toda piedad y honestidad. Debemos orar para que nuestras autoridades sean honestos, que vivamos cerca de Dios, piadosos, y que no hagan leyes que perjudiquen la verdadera adoración al verdadero Dios.
Esa debe ser nuestra oración. Que no haya caos, que no hayan conflictos en nuestro país. Los problemas que ocurren en ciertos países es básicamente quizá no estamos orando, deberíamos orar. ¿Sí? Un primer principio entonces. Los creyentes, los cristianos, debemos orar a Dios. Debemos orar a Dios. En Proverbios 29:2, vamos a leer, en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 29, versículo 2, la Biblia dice así, escuche. Cuando los justos dominan, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Miren, es un proverbio que es muy adecuado para aplicar para los buenos gobernantes y los malos gobernantes. En todas las naciones del mundo, a lo largo de la historia de la humanidad, hubieron buenos gobernantes, con seguridad, en muchas naciones del mundo. Pero también hubieron malos gobernantes que llevaron a sus naciones a la bancarrota, a la crisis y, por qué no decir, a la muerte. Claro que sí. Y en nuestro querido país también, en Bolivia, hubieron también en el pasado buenos gobernantes y el pueblo se alegraba. Cuando un buen gobernante está gobernando en un determinado país, el pueblo se alegra, todos trabajan, todos están felices. El proverbio dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Todos sirven a su nación, hay civismo, hay algarabía, todos los niños, los escolares, los universitarios, la gente profesional, los campesinos, todos, cuando él dice, cuando el justo domina, entonces todos se alegran, hay gozo en una nación. ¿Ve? Y seguramente en nuestro país también, en épocas pasadas y ojalá también en épocas futuras, cuando un buen gobernante gobierna una nación, todos se alegran. Pero, dice, o más cuando domina el impío, cuando el gobernante es un impío, uno que no ama a Dios, no teme a Dios, un bandido, podríamos decir, un corrupto, entonces el pueblo gime. Hay quejas, hay de todo. Y esperemos que en nuestro país, bueno, no vamos a adentrarnos mucho pero sí, cuando hay mucha queja, cuando hay mucho desagrado en una nación, cuando hay muchos conflictos, cuando la corrupción se dispara, cuando hay problemas en el gobierno, problemas con los diferentes estamentos, los diferentes grupos, las sociedades, en los escolares, los universitarios, los profesionales. Cuando el pueblo gime, entonces es muy triste, pero el impío, dice, cuando en una nación gobierna un impío, entonces el pueblo gime. La Biblia lo dice así. Es muy triste, pero debemos nosotros orar, no debemos olvidar orar siempre a Dios, ¿sí? Para escoger al próximo presidente, al próximo vicepresidente, no sabemos si será hombre o mujer, pero debemos orar y ser sabios también. Bien, en Romanos 13:1, leamos otros versículos, por favor, en la Biblia, en Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 1, dice así, miren, sométanse, dice, toda persona debe someterse a la autoridad, a las autoridades superiores. Existen algunas sectas religiosas, no sé si en nuestra ciudad, pero existen, donde prohíben a sus feligreses o a sus fieles rendir honores, por ejemplo, a la bandera, rendir honores, por ejemplo, a una autoridad, a un héroe nacional. Ellos dicen, no, ustedes solo deben honrar a Dios.
no deben honrar a ninguna autoridad. No, amigos, no es así. La Biblia dice, toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Cuando la Biblia dice, cuando dice autoridades superiores, está hablando desde los reyes, los presidentes, los diputados, gobernadores, alcaldes, etcétera, en nuestro país. Todos ellos, los rectores, los jefes de la policía, los comandantes del ejército, en fin, las autoridades que están en eminencia. ¿Por qué? ¿Por qué uno debe someterse? Escuche, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amigos queridos, Dios ha puesto a las autoridades. ¿Con qué fin? Por Dios han sido establecidas. De modo, ¿quién se opone a una autoridad? Si usted no va a votar, por ejemplo, la ley dice que debemos ir a sufragar este domingo. Y en realidad la ley ya está escrita. Pero si usted no elige, entonces le van a sancionar. Perdón, si usted no vota, le van a sancionar. Las leyes le van a sancionar. Muchos se mofan, incluso hay cristianos. Supe de un cristiano, escucha, hace un tiempo atrás, que él se burlaba de las leyes. Y era un cristiano que decía, no, a mí no me viene ni me va, no, a mí. Y cuando fue a votar, este hombre fue y se burló y anotó ahí en la hoja del voto, en la hoja, y con letras grandes dijo, yo no tengo por qué elegir a ninguna autoridad, yo solamente adoro a Jesucristo, algo así. Se burló y se burlaba esta persona. Amigos, debemos nosotros ser muy respetuosos de las autoridades, porque Dios los ha puesto. Si usted comete ¿y con qué fin? Escuche esto, versículo, estamos leyendo Romanos 13, 2, dice, porque si tú no te sometes, no obedeces a las leyes, a las autoridades, entonces estás resistiendo a Dios y vas a acarrear condenación para ti mismo. No por nada la ley o las autoridades tienen la espada. Usted puede ir, si usted transgrede una ley, una norma, puede ir a la cárcel. Claro que sí, porque no por nada, ellos tienen la espada. Es decir, ellos le pueden, la ley, el gobierno como tal, le puede sancionar y le puede llevar a prisión. En fin, si usted desobedece. Pero ¿con qué fin Dios? Versículo 3. ¿Por qué Dios ha puesto a una autoridad, un gobernante en este caso? Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Miren, esto es algo profundo. Los gobernantes han sido puestos por Dios, ¿para qué? Para promocionar el bien, para lo bueno siempre, ¿sí? Número 2, Dios ha puesto a las autoridades, a los gobernantes, y nosotros debemos elegir, claro, ¿sí? Para cohibir el mal, para impedir que el mal se disemine. Si un gobernante, si un gobierno en un determinado estado, en una nación, escuche, no está cumpliendo estos dos objetivos que viene de parte de Dios, es decir, que promocione el bien, siempre en sus leyes, en todo lo que haga este gobierno, en nuestro país y en cualquier otro país del mundo, debe promocionar el bien, ¿sí? El bien, amar a Dios, hacer las cosas buenas y evitar que el mal se disemine, cohibir el mal. Pero a veces, amigos queridos, aún en nuestro país, Bolivia, ocurre esto lo contrario. Nuestros gobernantes están de cabeza, están haciendo al revés. Están haciendo que el mal se disemine y que el bien se vaya achicando. Entonces, eso es pecado, es pecaminoso. Qué terrible es. Dios, en su bondad todavía, en su paciencia, todavía tolera. Si bien Dios ha delegado, enseguida vamos a ver las esferas de la autoridad. Dios ha delegado a cada grupo, Dios, una autoridad y no debemos pasarnos de la autoridad que Dios nos ha delegado. Bien, entonces dice, porque ellos son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, debes temer porque ahí está el vengador y va a actuar. Bien, entonces son principios que vamos aprendiendo. Y en la Biblia, queridos amigos, tenemos varios ejemplos.
Por ejemplo, en el caso de José, capítulo 41, capítulo 42 de Génesis, ahí encontramos la historia de José, que era el gobernador de Egipto. Imagínense, Dios le promocionó desde de ser un esclavo a ser un gobernador de la nación, del imperio egipcio. Y José fue un buen administrador y un buen político, podríamos llamarle así. ¿Y por qué lo organizó? Ustedes saben que cuando hubo hambre en Egipto, 7 años, las vacas gordas y también habían las espigas llenos de trigo, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y ustedes saben, la historia bíblica dice que José, como un gobernador, él fue sabio en ahorrar en épocas de abundancia y en épocas de escasez para usarlos. Ahí se hablan de las vacas, quizá el ganado era importante en esa época y también la agricultura. Nuestros gobernantes deberían ser sabios también. La ganadería, escuche, es una fuente principal para la riqueza de una nación, la ganadería. Y a la Biblia lo decía en esa época. José, escuchen, trabajó en eso, ¿sí? Y los otros, también muchos otros personajes bíblicos también. Así que quizás no es un consejo para nuestros gobernantes. Deberían hacer hincapié en el tema de la ganadería y la agricultura. Si la potencia de una nación, escuchen, no está en construir puentes, está bien hacer caminos, hacer infraestructura, no es malo, está bien, pero quizá deberían invertir o destinar más recursos para potenciar la ganadería y en este caso la agricultura, ¿sí? Las siembras de diferentes, el trigo y otros productos. Ahí está el potencial, amigos. Porque los recursos renovables los no renovables como el gas, el petróleo y otros, ustedes saben que con el tiempo esos van mermando y van perdiendo, pero algo que puede quizá perdurar más tiempo es la ganadería, la agricultura y todo lo que tiene que ver con esas actividades, ¿sí? Bueno, son ejemplos que encontramos en la Biblia también. Después encontramos también a Daniel, otro siervo, Nehemías, eran grandes, podríamos llamarles políticos. Daniel, sí, en su época, casi 60 años él estuvo formando parte del gobierno de Babilonia y lo hacía con toda fidelidad a su Dios, por cierto. Hay una pregunta que va surgiendo y dice, ¿el poder corrompe? Hay un dicho famoso que muchos dicen, el poder corrompe. Si tú eres una autoridad, te vas a corromper. Respuesta, no es cierto. En realidad el poder no corrompe, amigos. Quizá usted, desde niño, quizá usted sabía. Pero yo le digo con una base bíblica, en realidad la corrupción no está ni en el poder, no está ni en el dinero, sino está en el corazón. En el corazón, ¿sí? Así que pueden haber buenos políticos, pueden haber buenos gobernantes, pero es cuestión de tener una comunión con Dios, un temor a Dios. Pueden haber buenos presidentes, hombres, mujeres, claro que sí. En realidad el poder no corrompe, amigos. Si usted teme a Dios, aunque usted esté ahí, sea el primer hombre de Bolivia, no se va a corromper porque teme a Dios. Entienda, el poder no corrompe, el problema está en el corazón de cada ser humano. No lo olvide eso, ¿sí? Bien. Tito 3 también nos dice que debemos sujetarnos a los gobernantes. Es un mandato de Dios. Sujetaos, dice, a los gobernantes. Primera Pedro también dice, sujétense, sométanse a toda institución humana. Primera Pedro 2:3. A ver, me voy a leer también ese versículo aquí en la Biblia. Primera Pedro 2:13, versículo 14, dice así, miren, leamos, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Hay muchas instituciones en este país, en nuestro país, el INRA o varias instituciones del Estado, ¿sí?
Y nosotros como buenos cristianos debemos ser muy respetuosos con las instituciones, las organizaciones, ¿sí? Algunos se mofan, los pseudo cristianos se mofan de las denominadas la universidad, la alcaldía, la gobernación. Son instituciones estatales, queridos amigos. Y usted, si teme a Dios, debe ser muy respetuoso con esas instituciones, ¿sí? Por eso que la Biblia condena, por ejemplo, el salir en grupo, con romper vidrios, quemar, etcétera. No, no, son instituciones, la policía, el ejército, todos son instituciones del Estado. Y como un buen cristiano que usted es, debemos respetar a las instituciones por causa del Señor. Dice, estamos leyendo 2:13, después dice, al gobernante también a todo superior. Ya los gobernadores como son enviados dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, siguen surgiendo dije, los gobernantes son para diseminar, para promocionar el bien, pero para cohibir la maldad. Esa es la función de un gobernante. Si usted es una autoridad y no está cumpliendo eso en su organización, en su institución, entonces está de adorno, querido amigo. No está cumpliendo la misión que Dios le ha encomendado, ¿sí? Bien. Ahora podemos también brevemente hablar sobre la autoridad que Dios a las diferentes esferas de autoridad. Dios ha dado a en este mundo, como la autoridad máxima en este universo, Dios ha delegado, por ejemplo, a los ángeles, Dios les ha dado una autoridad que cumplir. A los seres humanos también. Al gobierno, al presidente, a los ministros, los diputados, los senadores, Dios les ha dado un rol que cumplir. La iglesia también. Los maridos, escuchen, tenemos una autoridad que Dios nos ha delegado en nuestro hogar. Las esposas también tienen una autoridad en su familia. Los profetas, en fin, es decir, una jurisdicción. Por ejemplo, Dios, como la autoridad máxima de este universo, tiene una autoridad, tiene una jurisdicción, así podríamos llamarle, en cuestión de las creencias de lo que es la moralidad. Miren, la cuestión de fe, de que una persona debe amar, temer a Dios, es una autoridad que le corresponde solo a Dios. Escuche. Dios tiene la autoridad que tiene que ver con lo que es la moralidad, con lo que son las creencias, es decir, la fe. Solo Dios le puede decir qué es qué es lo correcto en que usted debe creer. Entienda eso, amigo. ¿Sí? El Estado no tiene esa atribución. Pero a veces está pasando algo muy raro, aún en nuestro país, amigos, donde el Estado está queriendo meter la mano, la pata, como podríamos decir, en lo que no le corresponde. Está tratando de decidir incluso, escuche esto, cómo debemos educar a los hijos, qué deben creer nuestros hijos o qué debemos creer, amigos. ¿Dónde estamos? Eso es un gran pecado delante de Dios. El Estado es cierto, Dios le ha delegado al Estado como tal para decidir en cuestiones materiales, en cuestiones de los impuestos, en cuestiones de las diferentes actividades, de lo que tiene que ver con lo que es el ingreso económico, en fin. Sí, tiene el Estado diferentes funciones que cumplir, pero no es del Estado, escuche, meterse en lo que no le corresponde. Por ejemplo, ¿en quién debe creer usted? En lo que es la moralidad. Se ha estado hablando, imagínense el tema del género últimamente, el Estado está metiéndose en lo que no le corresponde. Ojalá que nuestros próximos gobernantes sean sabios y que solamente estén dentro de su jurisdicción, no hay que meterse. Los esposos tienen otras funciones también, tenemos otras funciones específicas. Tampoco los actos malos. A veces algunos esposos también tienen una autoridad, pero han confundido. Creen que ellos son los meros gobernadores, si vale la expresión, en su hogar y quieren hacer las cosas a su manera, aún, escuche, quieren controlar, miren, esto es muy terrible, la actividad, la moralidad de su esposa, aún las decisiones.
Se oyen decir en muchos hogares, esposos que dicen, tú no debes creer en Dios, tú no vayas a la iglesia, tú no hagas esto. Amigos, eso es terrible, esto es un gran pecado. Si tú eres esposo, amigo, querido, amiga o hermano, Dios le ha dado una jurisdicción, no hay que, una autoridad, no podemos ejercer otras autoridades, así como el Estado. Los ángeles tienen una autoridad, una jurisdicción. Los esposos, el Estado, la iglesia. Por ejemplo, la iglesia cristiana, la iglesia en sí, ¿no es cierto? No puede meterse, por ejemplo, en los problemas de la familia, no puede, a no ser que fuesen cuestiones de falsas doctrinas o de inmoralidad, ahí sí se puede intervenir, pero la familia tiene otro ente, es otra autoridad, ¿sí? Así como la iglesia. El Estado, por ejemplo, no puede, bueno, sí, el Estado tiene, ahora hay una pregunta que va surgiendo ahí, dice, el Estado y la religión, el Señor Jesucristo, escuche, en una oportunidad dijo esto. Dad a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está queriendo? ¿Qué dijo el Señor? Dios hablando y diciendo, miren, habíamos dicho que toda autoridad tiene su jurisdicción. Existen cuestiones del Estado, eso es cierto. Existen cuestiones de Dios. Dios tiene su jurisdicción, el Señor. Y hay que darle el amor hacia Dios, el temor a Dios, la bondad. El leer la Biblia, por ejemplo, es dar a Dios lo que le corresponde. El orar, el aceptar a Jesucristo, es cuestión de Dios. El nacer de nuevo, el servir a Dios, eso le corresponde a Dios. Y debemos, usted y yo, debemos dar a Dios. Pero también están los deberes civiles, cívicos, a nuestro Estado. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que servir con nuestra profesión, tenemos que ser fieles al ejercer una determinada labor, una profesión de nuestro. Estamos respetando las normas, las leyes, pero eso no quiere decir, escuche, que cada uno actúa independientemente. No, todos pertenecemos a un mismo Dios. La autoridad máxima es Dios, pero con diferentes. Es como si el Señor estuviera diciendo a las esposas, den a su esposo lo que le corresponde, pero a Dios también den. Cada uno tiene su diferente área en que debe desempeñarse. Entonces la pregunta es, ¿el Estado y la religión y otras actuarán independientemente? No, 1000 veces no, amigos. Todos tenemos que trabajar de manera coordinada. La religión en un país tiene gran aporte que hacer al Estado. Los legistas, si usted es un juez, una persona que estudió leyes, puede aportar para la nación. Si usted es pastor, escuche esto, amigo, querido hermano, puede usted aportar también para el desarrollo de nuestra querida Bolivia. Puede hacerlo, ¿sí? Puede leer la Biblia, aún aportar en la elaboración de las leyes. Si usted es científico, si usted es médico, puede aportar para mejorar la calidad de la salud de nuestra nación. Así que no es que cada uno debe actuar de manera separada, solamente que cada uno, de acuerdo a la Biblia, me gustaría seguir hablando más. Cada uno tenemos nuestra jurisdicción, es un término, no está en la Biblia, pero podemos emplear este término. Cada uno tiene su autoridad, su esfera. No actuar de manera independiente. Todos se ayudan. Dios es la autoridad máxima, queridos amigos. Que el Señor nos ayude. Que nuestros próximos gobernantes sean sabios, que no monopolicen. Se han equivocado, sí, nuestro país también, sí. Creen que el presidente es el que debe decidir, aún la fe, cómo debe ser, decidir cómo es cuestión de la sexualidad, cómo ser de la educación, la religión, creencias. Amigos, eso es pecaminoso, es terrible, eso es un gran pecado delante de Dios. Así que el Señor nos ayude a ser sabios para escoger a nuestros próximos gobernantes. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Oremos entonces. Nuestro Dios, nuestro Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por tu amor, por tu bondad. Gracias por este nuevo día que nos estás dando. Gracias por tus principios. Tu palabra es tan clara, Señor, que aún hasta un niño puede comprender. Gracias por delegarnos, Señor, autoridades.
Tú has delegado autoridad al gobierno como tal, en la familia a los padres, en la iglesia a los pastores, en las instituciones humanas también a las diferentes autoridades. Cada uno tiene su jurisdicción, está muy claro eso. Gracias, Padre, por enseñarnos y te amamos, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a escoger al próximo gobernante de nuestra nación. Gracias, mi Dios. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Amigos, que Dios les bendiga.